Los defensores de las redes dicen las redes no son ni malas ni buenas, es un instrumento, es según cómo se utilice. Pero hay una brecha brutal, yo creo, entre padres e hijos ahora. Por el tema de las redes, de los códigos, todo el lenguaje que se usa, ¿no? ¿No? Efectivamente, ¿no? Hoy en día vemos que muchas de las veces el uso de la tecnología no necesariamente tiene que ser un medio negativo, como de repente lo estamos conversando, sino que es poder orientar a los adolescentes sobre hacer un uso efectivo de estos medios. Pero estas cuestiones, ¿no?, de prevención de uso de la tecnología, se da en los colegios, se da en las casas. No está muy extendido eso. Exactamente, justamente parte desde el hogar, ¿no? ¿Qué tanto podemos conocer inclusive a nuestros hijos, el entorno que los rodea? Les enseñamos a poder diferenciar la información que puede ser real, la información que puede ser ficticia, les orientamos para que ellos puedan buscar en estos medios o redes sociales información que les ayude en su desarrollo, o quizás no hemos brindado esa orientación desde casa. Entonces, ahí las familias y las escuelas tienen un rol súper importante. Y la escuela. Exacto. Porque en la serie hay un momento, David, que justo lo comenzábamos, ¿no? Cuando los padres, sin hacer spoiler, sí, que los padres se cuestionan, ¿no? Claro, se cuestionan, pero si pensábamos que estaba seguro en casa, en su cuarto, lo que pasa es que ahora su cuarto es tiene acceso a todo un universo y hasta metaversos, claro, ¿no? Claro. Con lo cual, los colegios, ¿qué pueden y deben hacer en este sentido? Ahí justamente quisiera tocar este punto muy importante que me parece. Si sabemos, inclusive, que dentro de esta serie, este joven llega a ser o terminar en una tragedia producto del ciberbullying, que finalmente vive en esta situación. Sí. Exacto. Tenemos que trabajar desde las escuelas a través de un plan de prevención de la convivencia saludable. ¿Y por qué menciono esto? Porque actualmente tenemos, por ejemplo, registrados ya en nuestra plataforma en CICB del Ministerio de Educación, más de 40.290 casos de violencia escolar, dentro de los cuales estamos hablando nosotros de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, y si nos vamos un poquito más allá, el 72% de estos casos son registrados por entidades estatales, colegios estatales públicos, y un 28% por escuelas particulares. ¿Por qué hay esta brecha entre el público y el privado, Y ahí, doctora? justamente esta brecha podría deberse a la preparación que tenemos las diferentes escuelas, el entrenamiento que damos también a nuestros docentes para poder atender este tipo de situaciones desde manera preventiva. Tenemos en las escuelas un plan, por ejemplo, de prevención para la convivencia saludable y cómo podemos evitar que tantos jóvenes caigan en ello. ¿Y en qué consiste eso? Este plan consiste justamente en poder desarrollar de manera transversal en las diferentes áreas curriculares que ellos llevan el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? El seguimiento que se puede realizar a los estudiantes, a las familias, el monitoreo para hacer una detección temprana con señales. Claro, Gladys, pero por ejemplo, ahora hay corrientes que están pasando a que se pasó de darle a los chicos, a los adolescentes, trabajar en tablets, las tareas en tablets, lo que hace que estén todo el día así. Claro. Hemos pasado a determinados colegios que obligan a dejar el teléfono. O hay tendencias ahora, por ejemplo, en Europa, ya se está prohibiendo el celular, ¿no? Que ya se está prohibiendo no solo el celular, sino que fuera tablets en las clases. Volvamos a escribir lápiz y papel, volvamos a tener libros. ¿Cómo compensar una y otra cosa? Porque claro, tampoco eso te blinda de las redes sociales. Exacto, ¿no? Porque estamos quitando de repente o estamos suprimiendo ese estímulo que puede ser peligroso para los adolescentes, pero yo iría un poquito más profundo en ese aspecto y diría, ¿qué estamos haciendo para poder preparar a los estudiantes, niños y adolescentes para que ellos puedan hacer un uso efectivo? Y justamente ahí va enfocado en el desarrollo de las habilidades blandas, el liderazgo, la autonomía, la responsabilidad compartida, que inclusive se va formando desde los hogares, desde tan pequeños, ¿no? La capacidad de poder tomar decisiones, poder saber cuándo decir un no, cuándo tengo que defenderme y cómo debo defenderme. Sí, el lado emocional es muy importante, ¿no? Yo quería preguntarte, digamos, ¿qué puede llevar a un chico, como el que vemos en la serie, de pasar de sentirse un rechazado, ¿no? Por las chicas, por ejemplo, hasta llegar a una escalada en el que puede terminar cometiendo un acto de violencia, por ejemplo? ¿Cómo es ese proceso?
Ahí hablamos desde cómo se va formando esta autoestima o esta personalidad del niño, porque ya si nos vamos dando cuenta, la personalidad y la autoestima que iba formando él no era lo suficientemente estable, ¿no? Había mucha necesidad de reprimir las emociones, me conecto y empiezo a encontrar otras personas que pueden tener la misma forma de pensar que quizás yo también tengo, y es ahí donde empiezan a formarse las comunidades digitales también, ¿no? Y empiezo a creer que mi forma de pensar quizás está ya más validada y validada por otro grupo, ¿no? Como por ejemplo la comunidad de los incels, ¿no? ¿Qué son los incels? A ver, explícanos. Justamente son los célibes involuntarios, ¿no? Aquellas personas que consideran que físicamente, genéticamente, no tienen ninguna alternativa para poder ser atractivos o establecer una relación amorosa con una chica. Como esto del 80-20, ¿no? Que dicen que al 80% de las chicas les gusta el 20% de los chicos. Entonces, como ellos están en ese 80, claro, ellos consideran que no tienen posibilidades, claro, y empiezan a odiar a las mujeres. Claro, pero que te digan, o sea, por ejemplo, como un padre de familia, a ver, uno va actualizándose, pero la gente trabaja, llega a casa, que no toques el celular, que no sé qué, y de repente que incel, que la no sé qué. Cómo los padres, ya no solo los padres, también los hermanos más mayores, pueden entender este código, estos códigos que además son muy cambiantes. Otras palabras, otros conceptos, cosas totalmente nuevas. Porque además, si el escrutinio público es difícil para un adulto, para un adolescente, y las redes te ponen... Su impacto puede ser brutal, claro, devastador, en un chico, ¿no? O chica. Sí, exacto. Y ahí viene la preparación que debemos de hacer también paralelo con la familia, ¿no? Hay un trabajo integrado que tendríamos que hacer entre la familia y las escuelas para poder también orientar a la familia sobre estas nuevas tendencias que aparecen, las nuevas comunidades que se van formando en los diferentes medios digitales, a través de escuelas de familia, involucrando a las familias también dentro de lo que son las escuelas, haciéndolos partícipes de actividades para poder desarrollar habilidades. Es que hay que darle un glosario casi a los padres de palabras, un diccionario de palabras. Ir actualizándonos también, ¿no? Claro. Porque el mundo va acelerando. Sí, pero no todo el mundo tiene... ¿De dónde encontrar esa información? Para terminar, quería preguntarte, ¿cuáles son desde tu punto de vista señales de alerta? ¿Qué cosas son las que uno, al ver en sus hijos, podrían llevarnos a pensar, uy, este chico podría estar entrando a una comunidad de odio que podría llevarlo a cometer un crimen o provocar una tragedia? ¿Qué señales son las que... O hacerse daño a sí mismo también. O autolesionarse. ¿Qué señales son las que deben llamar nuestra atención? Exacto. Algunas señales de alerta que, por ejemplo, podemos empezar a identificar es cuando vemos que su entorno social no va fluyendo con la naturalidad que de repente podríamos esperar, ¿no? De repente observo que de un momento a otro tiene muy pocos amigos, los amigos tienen un determinado perfil similar al que tiene mi hijo o mi hija, ¿no? Me voy aislando del entorno, muy pocas veces me incluyen también en algunos eventos o actividades sociales o las evito frecuentar también. Las que no son virtuales. Las que no son necesariamente virtuales. Vamos a ver si es que veo un trasfondo también de baja autoestima o dificultades o conflictos que pueda tener para poder expresar libremente sus emociones. Entonces, hay que ver todo el mundo emocional que envuelve al niño, al adolescente, donde justamente detectamos estas señales de alerta para poder atenderlos inmediatamente. Ok, muchísimas gracias, muy interesante. Muchísimas gracias, hay mucho para conversar. La lección que me quedó también es que uno a veces puede pensar que sus hijos están seguros en casa, pero si uno no sabe lo que están haciendo, pueden estar en estos grupos alimentándose de odio y de discursos que promueven la violencia, lo cual es muy peligroso. Aquí hay alguna pregunta, a ver, en el chat. David, ¿tú qué ves más de cerca que yo sin gafas? No. Ver, no, porque quizá alguien en casa tiene, ¿no? Claro. esa duda, ¿no? Porque... Alguien dice, confirmo por experiencia propia que la falta de una correcta socialización les conduce a esos espacios. Da mucho que decir de nosotros como sociedad. Y creo que de repente para poder anexar un aspecto muy importante para las familias, la audiencia que nos están observando el día de hoy, es muy importante que las familias empiecen a conectar más con los hijos, ¿no? Poder encontrar esos espacios de diálogo, de comunicación, de saber qué emociones, qué sentimientos y expresarlos abiertamente. O sea, los hijos son más vulnerables y están frente a más riesgos que otras generaciones. Que otras generaciones, quiero decir, porque somos de una generación donde los padres han trabajado,
donde nos hemos criado muchas veces. Claro. Y nuestra generación, por ejemplo, para cuidarnos, sí, no nos dejaban salir a la calle. Era como, bueno, está en la casa, está seguro. Exacto. Eso ya no es así. Sí. Ya no es así, ¿no? Los tiempos han cambiado y nos lleva justamente al hecho de poder generar más conexión con nuestros hijos para poder entrar más al mundo emocional de ellos y poder detectar estas señales de alerta y poder apoyarlos oportunamente. Aparte de incel, ¿qué otra palabra hay que tener cuidado? De las redes que hay que tener cuidado. Bueno, en este caso, básicamente, la forma como muchos adolescentes suelen jerarquizar en una pirámide las características físicas que pueden tener los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hablamos también de los jóvenes, los chats, ¿no? Que los llaman a los chicos musculosos, de buen físico, aparentemente. A los que envidian los incels. A los que envidian los incels, ¿no? Entonces, son formas que de repente ellos consideran que se encuentran clasificadas las personas, ¿no? Y buscan encontrar una propia identidad tratando de pertenecer a... Es casi como las maras, os hemos pasado de las maras a los grupos estos de odio y de... Exactamente. ¿no? Y claro, pero que te digan que eres un incel, te cayó el San Benito, porque además todo el mundo te da el like y fuiste, ¿no? Así es, y hay un daño emocional profundo, ¿no? Que tenemos que de alguna manera prevenir también o atender oportunamente. Sería bueno ir entrevistando de vez en cuando y tener un glosario de palabras también para aprender. Ir explicando, sí, porque es complejo, ¿no? Sobre todo para otras generaciones, entender a esta nueva que tiene tanta información, a diferencia de las anteriores. Así es, efectivamente. Creo que como sociedad inclusive debemos de seguir teniendo ese sólido compromiso tanto de las familias, las escuelas que hoy en día, ¿no? Tienen un rol importante también en la formación de los jóvenes, porque pasamos muchas horas con ellos, el poder hacer un trabajo articulado, ¿no? Y el poder ser muy conscientes también desde las escuelas, el atender justamente estas necesidades socioemocionales, ¿no? Para poder formar justamente jóvenes líderes, autónomos, seguros, capaces de poder afrontar todos estos desafíos que encuentran actualmente en la sociedad. Y donde la virtualidad sea un complemento, no sea el único mundo, ¿no?